Es un placer, hermanos, y un gozo estar aquí de nuevo en el alma mater, en el seminario. Yo ingresé aquí al seminario en el año 1982, el siglo pasado, y bueno, ya el Señor nos lleva ya en algunos años en este ministerio. Y siempre que vuelvo aquí recuerdo aquellos momentos memorables cuando compartíamos con nuestros compañeros, con nuestros profesores y toda aquella enseñanza que recibimos, las herramientas para poder servir al Señor con excelencia. Esta mañana me han asignado el tema Vidas que inspiran en la Biblia, y antes de eso me gustaría presentarles a mi familia. Tenemos 3 hijos. Dios me proveyó una linda y guapa esposa de Honduras, y aquí la conocí en el año 1983. Y bueno, cuando presentaron al grupo de los primeros estudiantes o del año, de la promoción del año 1983, y yo vi desfilar aquí a todos los chicos y las chicas, y yo dije, esa chica, esa catracha, me encanta, me gusta. Y bueno, yo dije, bueno, ¿qué táctica, qué estrategia puede uno llevar a cabo para? Y pues yo solo busqué la táctica 28, porque había muchas, y yo lo que hice fue doblar rodillas y dije, Señor, esto parece imposible, pero tú te vas a encargar de hacer los arreglos para que yo pueda conocer a esta chica. Y bueno, en el año 86 nos casamos y desde ese entonces hemos servido al Señor. Nuestros 3 hijos, Loida Jocabed, ella está estudiando traducción e interpretación en una universidad católica del oeste, en Angers, Francia, y su sueño es llegar a ser traductora de la Biblia. Lázaro, nuestro hijo, el mayor, estudia medicina en la Universidad Complutense de Madrid y vive con nosotros ahí en casa. Y Cecia está trabajando en Londres y su sueño es ir a estudiar la Biblia en Moody, y quiera el Señor que le conceda ese privilegio. Dios nos está permitiendo hacer 2 ministerios en España. Uno es la plantación y otro la movilización. Actualmente estamos en el proceso de fundar una nueva iglesia en la ciudad de Illescas, a 30 minutos al sur de Madrid. Y aquí un par de fotos de la ciudad, una ciudad de 25,000 habitantes. Actualmente somos 2 familias, una familia de Estados Unidos, la familia Hunter, y nosotros quienes estamos trabajando allí en esta ciudad. Y luego trabajamos también en la movilización. Actualmente estoy representando a FAM Internacional en España, y esta foto es de todos los misioneros de FAM. Ahí está Sergio Ramírez, Miriam, Joel Lara y Vivian, su esposa, Jaime y Amanda. Y nosotros somos 4 familias y 2 solteros, solo que los solteros no están aquí. Daisy Gómez, que ahora mismo está de visita, por ahí vi a Daisy. ¿A dónde estás, Daisy? Muy bien. Y el otro chico soltero, que se llama Salvador Pérez, de El Salvador, de la República de El Salvador, y que ahora mismo también está visitando sus iglesias allí en El Salvador. Pues Dios mediante, ya dentro de pocos meses se incorporarán 2 familias más, 2 familias de FAM, la familia Iglesias y la familia Minches. Así que el grupo irá creciendo por la gracia y misericordia del Señor. Voy a pedir que incline sus rostros y vamos a pedir al Señor su bendición. Padre amado, te ruego que tu palabra pueda traer bendición a nuestras vidas en esta mañana. Que el consejo de tu palabra pueda ayudarnos en este proceso, en este privilegio que tenemos de servirte
en la obra misionera. Y ruego, Señor, que si alguno de los aquí presentes, algún estudiante, tú tienes para él un plan especial para servirte en la obra misionera, permite, Señor, que esta palabra pueda animarle y desafiarle también. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Con apenas 13 años, estaba ya jugando en la categoría B en el equipo Lanceros Boyacá, en un pueblo llamado Santa Marta. Cuando ya tenía 15 años, fue fichado por el River Plate y el club pagó $500,000 por él. Cuando en el 2009 vinieron el equipo del Oporto de Portugal y pagó por este joven $5,5 millones. En el 2011 el Atlético de Madrid pagó $40 millones. ¿De quién estoy hablando? A ver si muy bien, de Falcao. Un joven, ahora un padre de familia y un excelente jugador, le llaman el Tigre. Solamente que es dentro de la cancha. Fuera de la cancha le han conocido ahí en España como un hombre humilde, un hombre servicial y muy tranquilo. Ahí en España tienen a Falcao como un gran jugador. Lo es dentro de la cancha, pero lo que más ha impactado la vida de este hombre es su testimonio. Donde quiera que va, siempre habla de su relación con el Señor. Hasta el momento no se ha avergonzado del Señor. Y siempre que mete un gol, levanta las manos ahí, en señal de dedicar ese gol al Señor. Algunas personas, hermanos, traen mucha inspiración para las multitudes, para algunos países. Imaginaos vosotros cuando uno le pregunta a un colombiano, ¿no?, ¿quién es su jugador favorito? Pues todos saltan, dice, pues es Falcao, ¿no?, el gran orgullo del país colombiano. Así como este jugador, en la Biblia encontramos un sinnúmero de personajes que de una u otra forma inspiran nuestras vidas. Y esta mañana yo quisiera hablar de Bernabé. Siempre cuando se habla de las misiones o de la misión de la iglesia, siempre se menciona a Pablo como el gran misionero, el gran teólogo, el gran escritor, etcétera. Pero yo he escogido a Bernabé porque yo me identifico con él. Y en el pasaje que vamos a ver, o varios pasajes que vamos a ver esta mañana, yo veo a Bernabé como un constructor de equipos. ¿Qué sabemos de Bernabé? Pues Bernabé era un levita, natural de Chipre, dice el capítulo 4, y vamos a ver varios pasajes, y todos ellos están en el libro de los Hechos. Y ya sabemos acerca del libro de los Hechos, ¿no? El libro de los Hechos se divide en 3 partes y siempre usamos el bosquejo del capítulo 1 al versículo 8. Los primeros 7 capítulos que hablan acerca del testimonio de la iglesia en Jerusalén. Luego el capítulo 8 al 12 es el testimonio de la iglesia en Judea y Samaria. Y luego el testimonio de la iglesia hasta lo último de la tierra, del capítulo 13 hasta el final. Yo quisiera empezar hablando acerca del capítulo 4, cuando hablamos de este personaje Bernabé. En el capítulo 4 y versículo número 36 dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Y luego en el versículo 27 es donde yo encuentro una de las cosas más sorprendentes en la vida de Bernabé. Vean lo que dice este versículo, el capítulo 4 y versículo 37. Dice: como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio
y lo puso a los pies de los apóstoles. Bernabé es probable que se haya convertido en el día de Pentecostés. No tenemos con exactitud dónde fue su conversión, pero es probable que viniendo de Chipre él haya llegado a esa fiesta y haya escuchado el Evangelio. O puede ser que haya, escuchado del Señor Jesús, y pues algunos dicen, como Clemente de Alejandría, que él era uno de los 70 discípulos de Jesucristo. Pues no estamos seguros, pero de alguna forma Bernabé, no sé si me ayudáis con esto para pasar la siguiente, porque no me va. Muy bien, yo creo que muy bien, ahí estamos. Gracias, hermano. Muy bien, esta es la parte cuando hablo de Bernabé como un constructor de equipos. En el texto, en el libro de los Hechos, encontramos 3 fotografías de Bernabé: su ministerio en Jerusalén, en Antioquía y luego en el campo misionero. Como formador de un equipo, primeramente Bernabé era parte del primer equipo ahí en Jerusalén. Y dice el pasaje o el texto bíblico que él vendió su propiedad. Vio la necesidad dentro de la iglesia y entonces él dispuso en su corazón vender esa propiedad y dice, trajo el dinero a los pies de los apóstoles. En segundo lugar, en el capítulo 9 y versículos 26 y 27, se habla de cómo Bernabé introdujo a Saulo al grupo de los apóstoles. El pasaje menciona que nadie se atrevía a acercarse a Saulo. Según el versículo 26 del capítulo 9, dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Ahora, aquí en este caso yo encuentro a Bernabé, hermanos, como alguien que arriesgó el pellejo para poder introducir a Saulo dentro de la iglesia ahí en Jerusalén. Eran 2 cosas importantes que hizo. Ahora, hermanos, yo no sé si yo hubiera hecho lo mismo que Bernabé. Pero si yo me hubiera enterado que este Saulo, el perseguidor de la iglesia, se había convertido, yo hubiera tenido mis dudas. Porque, hermanos, podía haber sido una trampa para poder capturar al mayor número de creyentes. Sin embargo, Bernabé, pues trajo a este hombre al grupo de los líderes de la iglesia. Ahora, en la segunda columna, lo que yo intentaré poner es algunos de los principios que tienen que ver con el tema de la formación o la construcción de un equipo. En primer lugar, yo aprendo en el capítulo 4 que Bernabé nos enseña que para formar parte de un equipo necesitas renunciar a lo que más quieres. Uno necesita, cuando llega a ser parte de un equipo, necesita renunciar aún a su nombre. Necesita uno renunciar a su nacionalidad. Mi esposa le encanta cantar aquella canción que dice, no hay otro pueblo más macho que el pueblo catracho del cual vengo yo. Y entonces cuando se le sube su nacionalismo, se pone a cantar esa canción. Pero muchas veces uno tiene que renunciar para a llegar a ser parte de un equipo o a dirigir a un equipo. Uno necesita renunciar a algunas cosas. A veces tenemos que renunciar a nuestra educación, a nuestra raza, a nuestro propio idioma, a nuestra cultura, a nuestras costumbres,
pero sobre todo, hermanos, a nuestro orgullo. Todos nosotros en algún momento tenemos nuestro orgullo y sale a luz. Y cuando formamos parte de un equipo como lo hizo Bernabé, una de las cosas que él hizo es tuvo que renunciar a aquello que le ligaba y que no le permitía tener libertad para servir al Señor. En segundo lugar, un principio, una idea, como dijo el doctor Taylor, una idea despeinada que vosotros podéis arreglar y perfeccionar y mejorar. Para formar parte de un equipo necesitas confiar en otros. A veces llegan a tu equipo personas que uno dice, bueno, ¿y este tío qué? ¿Qué ha aprendido? ¿Qué hace? ¿Qué experiencia tiene? Y según a veces la apariencia, uno dice, bueno, este es a ver si sabe algo, ¿no? Pero una de las cosas básicas y prioritarias en el ministerio es que, hermanos, necesitamos confiar en que otros también tienen dones espirituales, talentos y habilidades para servir al Señor. Y en esa medida tenemos que confiar en esas personas. A veces cuando llega un joven, un novato, dice, bueno, ¿qué habrá aprendido? ¿Sabrá hacer algo? ¿No? Pero creo que tenemos que aprender a confiar de otros. Entonces, en primer lugar, la primera fotografía que yo encuentro de Bernabé fue en Jerusalén. Y básicamente él hizo estas dos cosas. La segunda fotografía de Bernabé yo lo encuentro cuando él fue enviado a Antioquía. Pues el crecimiento de la iglesia, ahí en el capítulo número 11, dice en el versículo 21, capítulo 11, versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Pues hermanos, la iglesia de Jerusalén, cuando escuchó las buenas noticias del crecimiento de aquella iglesia, dijeron, vamos a enviar a nuestro representante, un hombre confiable para que vaya a supervisar y ver qué está pasando ahí. Cuando él vio, dice el texto, la gracia del Señor y cómo Dios estaba bendiciendo aquella naciente obra, Bernabé dijo, bueno, yo no voy a poder hacer solo este trabajo. Necesito ayuda. Y entonces dice el texto bíblico que él fue en busca de Saulo en la ciudad de Tarso. Viajó, le encontró y le dijo, vengo a ficharte para que vengas a mi equipo. Necesito tu ayuda, Saulo, porque allá en la iglesia de Antioquía hay gran necesidad, así que ven conmigo. Y entonces se llevó a Saulo. En tercer lugar, otra cosa que vemos en el texto es que cuando llegaron los dos ahí a la iglesia, dice, consolidaron la iglesia, enseñando de forma sistemática la palabra del Señor. Otra cosa que vemos ahí en su tiempo de Antioquía es que él formó un equipo pastoral. Ahora, hermanos, a veces uno en el ministerio, yo os confieso, a veces es mejor trabajar uno solo que con un equipo. Porque, hermanos, cada vez que hablamos de equipo, es que a veces nos trae dolor de cabeza. A veces vienen a ser parte de tu equipo, a veces no los escoges tú, sino que te los mandan. Y algunos vienen con ciertas costumbres, con ciertas mañas, con ciertas cosas que uno dice, Señor, ¿qué hago? ¿Te lo llevas o te lo mando? Pero porque a veces uno se angustia porque a veces suceden circunstancias difíciles dentro de un equipo. Pero de estas cuatro cosas yo he aprendido algunas cosas interesantes. Cuando hablamos de la supervisión, un equipo, hermanos, necesita ánimo, aliento y fortaleza. Cuando llegó Bernabé a la iglesia de Antioquía, fíjense, hermanos, que él no llegó con palo, ¿no? Es decir, como él era enviado por los apóstoles, el gran hombre Bernabé, él no llegó con imposición, llegó con tacto. Él no dijo, miren, hermanos, su culto no sirve, tienen que hacerlo al estilo de Jerusalén.
No, dice la palabra de Dios aquí en el versículo 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Cuando uno, hermanos, es parte de un equipo, hermanos, un equipo necesita aliento, no necesita palo, necesita palabras de ánimo, palabras de consuelo y también en algunas ocasiones palabras de exhortación. Pero el ejemplo, el modelo que nos da aquí Bernabé es que él tenía tacto de cómo hablar a la gente. Y eso es lo que necesitamos hoy en día, hermanos. Gente que cuando llegue a ser parte de un equipo, que traiga aliento y ánimo, que no venga a dar problemas, porque cuando dan problemas, hermanos, hasta a uno se le quita el sueño. Otra cosa que yo aprendo es que un equipo distribuye el trabajo entre sus miembros. Una de las cosas, hermanos, que me encanta de cómo el Señor maneja su obra, es que no nos da a todos los dones espirituales, o los talentos, o las habilidades. Nos da a cada uno según la voluntad de Dios. Entonces Bernabé se dio cuenta que él no podía hacer solo el trabajo, el ministerio allí en Antioquía. Entonces él buscó a un colega, a un compañero, y dijo, ven, vamos a trabajar juntos. Ahora, hermano, cuando alguien llega a tu equipo, pues uno tiene que empezar, es como el matrimonio, ¿no? Pues tiene que uno empezar a adaptarse el uno al otro. Lo mismo sucede en un equipo. Y lo que yo aprendo de Bernabé aquí es que él aprendió a distribuir el trabajo. Él no lo hacía todo. No era el pastor orquesta, ¿no? Que predicaba, que hacía la limpieza, que abría el templo, que tocaba el piano, que escogía las canciones y recogía la ofrenda. Él aprendió que era importante trabajar en un equipo, en un grupo, y cada uno con sus respectivas responsabilidades. Y creo que es lo que nos necesitamos nosotros ahora. En tercer lugar, un equipo necesita alimentarse de la palabra de Dios. Mi hijo Dani ha trabajado entre los grupos bíblicos universitarios por varios años y él me dice, papá, ahora que estás formando un nuevo equipo, te recomiendo, fíjense ustedes, ¿no? El atrevimiento que tiene, pero bueno, padre, te recomiendo que en tu equipo, en este nuevo equipo que tienes, que estudiéis la Biblia en vuestras reuniones. Porque nosotros allí en GBU, cada vez que nos reunimos, estudiamos la Biblia juntos. Y nos ha ayudado a superar muchos problemas y conflictos personales. Y le digo, gracias hijo por tu recomendación. Y en efecto Bernabé aprendió eso. Lo primero es que un equipo debe alimentarse de la palabra de Dios. A veces en nuestras sesiones de trabajo, hermanos, no hay tiempo para hablar de la palabra de Dios. A veces hacemos planes, proyectos y todo eso lo escribimos en las minutas o en el acta, pero a veces no damos tiempo para que Dios nos hable. Y yo estoy convencido que necesitamos siempre la palabra de Dios en nuestros equipos para que tengamos la orientación del Espíritu Santo para hacer el ministerio. Y otra cosa que aprendo aquí es que un equipo comparte siempre el liderazgo. Las decisiones en un equipo siempre deben tomarse en consenso. Las responsabilidades deben distribuirse entre todos para que los frutos que se logren se puedan compartir unos con otros. Hermanos, me encanta el trabajo de Bernabé, porque él formó un equipo pastoral y juntos tomaban las decisiones acerca de la obra del Señor. Y Dios prosperó el ministerio de ellos allí en Antioquía, porque sabían cómo hacer el trabajo, cómo hacer el ministerio.
Hermano, cuando tú llegues a ser parte de un equipo en una iglesia local, hermano, yo te animo a que no construyas tu propio reino. Eso quiere decir que cuando uno llega a una iglesia, que no llegue a ser el amo y señor de la iglesia, sino que pueda tener un espíritu de servicio, un espíritu donde pueda uno animar a otros a trabajar juntos. Yo me recuerdo cuando llegamos a la ciudad de Úbeda en el año 2003, después de un par de meses, algunos hermanos de ahí me dijeron: Lázaro, qué bueno que tú has llegado aquí a Úbeda, porque lo que más queremos es que tú eches del consejo pastoral a esos dos ancianos que están ahí, Paco y Paco. Y yo le digo: ¿pero qué locura dices? Le digo: sí, es que nos caen mal, nos caen gordo. Ya tienen como 20 años de estar en el consejo y siempre les vemos las mismas caras y queremos que haya una renovación del liderazgo. Gracias a Dios que, bueno, no hicimos nada de eso, de quitarlos, ¿no? Al contrario, dije yo: madre mía, en la iglesia públicamente tenía que reconocer el liderazgo de ellos como parte del equipo pastoral, que ellos también eran pastores juntamente conmigo en ese esfuerzo de servir al Señor. Un equipo, hermanos, comparte el liderazgo, no es dueño de la iglesia, no es amo de la institución, debe aprender a compartir el liderazgo. Y la última fotografía de Bernabé lo encontramos en la obra misionera. Él formó un nuevo equipo para llevar a cabo la obra misionera. Lo primero que encontramos fue el llamamiento de ellos dos, de Bernabé y Saulo, en el capítulo 13 de Hechos y el versículo 2, cuando dice la palabra: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Había un llamamiento del Señor para estos dos siervos. En segundo lugar, cuando vemos ahí detalles del capítulo 13, siempre aparecía en el orden Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo. Pero en el capítulo 13 sucede un cambio. Lucas hace un cambio de liderazgo. Y a partir del versículo 13 del capítulo 13 empieza a poner Pablo y Bernabé. Y a partir de ahí siempre aparece Pablo y Bernabé. Hermanos, fíjese que Bernabé fue a buscar a Saulo. Y yo no sé si hubiera ido yo a buscar a alguien así, con más dones, con más talentos, con más carisma. Pero él aprendió, hermanos, a ceder el liderazgo. Ahora, hermanos, esa es la parte para mí más difícil en un equipo. Aprender a ceder el liderazgo quiere decir a renunciar a tu ego y a tu orgullo y a reconocer que Dios va moviendo sus piezas de acuerdo a su voluntad y que entonces cuando otro asume el liderazgo, que uno pueda reconocer que eso viene del Señor. Hermanos, para algunos es muy difícil hacer eso. Ceder el liderazgo es como perder el mando, el control, la autoridad y el poder. Y no están dispuestos a hacer eso. Pero Bernabé sí lo hizo. En el equipo de Bernabé perdieron un miembro, según el capítulo 13 y versículo 13. Dice ahí el pasaje, en la parte final del versículo, dice: pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan Marcos era un novato y cuando vio los problemas y las dificultades del ministerio, dijo: no, yo me regreso a mi casa. Y pues a veces en el equipo puede uno perder a uno de sus miembros por alguna razón. Otra cosa es que muchas veces los equipos, hermanos, en el ministerio y especialmente en la obra misionera, siempre enfrentamos
oposición y persecución. Y aquí aparece una serie de pasajes donde aparece las veces en que ellos sufrieron persecución. ¿Qué puedo yo aprender de esto? Bueno, algunas cosas. Todavía tengo otros principios ahí, pero yo aprendo que los miembros de un equipo son llamados por Dios a la obra misionera. Aquellos que están deseosos de servir al Señor en la obra misionera tienen que estar seguros de que Dios los ha llamado a ese ministerio. Porque, hermanos, no todo es color de rosa. Es cierto que hacen un culto de encomendación, toda la mara viene, hacen fiesta, comida, tamales y todo, y uno se sube a un avión y se va. Pero, hermanos, cuando uno llega al campo y uno se da cuenta de la cosa seria, que no es a veces como se lo han pintado. Entonces, hermanos, tiene uno que tener un claro llamamiento. Yo me recuerdo que cuando el Señor nos hizo el llamado de irnos a España, yo le dije, mira, Señor, este es un tema muy serio. Y yo tuve que pedirle al Señor una señal clara, en español y audible, para yo mover a mi familia a otro continente. Durante 10 años habíamos estado orando con mi familia por una casa. Señor, mándanos. Mi hijo me decía, papá, ¿esto de quién es? Esta es la casa pastoral. Esto pertenece a la iglesia. Y él un día nos dijo, Padre, ¿y cuándo vamos a tener nosotros nuestra propia casa? No sé si he estirado mucho esto, hermano. Y entonces le digo, bueno, ¿por qué no empezamos a orar? Y tengo en un cassette la grabación de la oración de mi hijo cuando oraba pidiendo al Señor, Señor, danos una casa. Y entonces cuando el Señor nos hizo el llamamiento, le dije, Señor, si tú no me das una casa, yo no me voy a la obra misionera. Ahora algunos dirán, bueno, este es muy materialista. Pero hermano, yo había estado como presidente de la Misión Mundo Unido por varios años y había visto la tragedia de varios pastores que cuando se jubilaron no tenían ni dónde caerse muerto, no tenían ni un petate. Y yo dije, Señor, yo no quiero terminar así. Yo quiero tener un fin, una casita. Y hermanos, cuando yo dije eso sobre el puente, el puente Belice, veníamos de la zona 18 a la capital, y justo me recuerdo porque íbamos allí con mi esposa, pasando ese puente, yo le dije, si el Señor nos da una casa, yo entonces acepto el desafío de ir a las misiones. Y hermanos, 3 meses después, el Señor empezó a contestar nuestra respuesta, y en menos de un año, la casa ya estaba construida. Una familia de Estados Unidos vino aquí a dejar una donación. Y habíamos 2 pastores que llenábamos los requisitos de la Comisión de Provivienda de Pastores de la Centroamericana, del Consejo Central. Y como solo 2 se llenábamos los requisitos, nos dieron ese fondo y lo dividieron en 2. Y ahí yo vi con claridad la respuesta del Señor. Y yo dije, Señor, pues ahora no puedo echarme atrás. Y algunos de mis amigos me dijeron, pero Lázaro, si ya tienes tu casita, ¿por qué te vas a ir? Ahora, hermanos, no es una mansión, es una casita. Tiene 5 metros y 20. Eso es todo. Pero, pues, está bonita para mí, ¿no? Hicimos un culto y los hermanos de la Bíblica de Lomas del Norte dijeron, Lázaro, nosotros vamos a poner los tamales para la inauguración de tu casa. Después de eso, los cuates me dijeron, Lázaro, ¿y para qué te vas a España si ahora ya tienes casa? ¿No era lo que tú siempre soñabas? Y le digo, sí, pero es que yo hice un trato con el Señor y ahora no puedo negarme. Así que ahora la casa está siendo alquilada por mi sobrina y ahí están viviendo. Pero hermano, uno tiene que estar seguro de que Dios lo ha llamado a la obra misionera y si no, mejor nos dedicamos a otro ministerio. El líder de un equipo siempre debe anticiparse al cambio. Debe pensar que hay otros y otra
persona que va a sustituirle. En un equipo puede haber deserciones por diversos motivos. Algunos misioneros se han vuelto por finanzas, por problemas de familia, por muchas razones. Un equipo siempre experimenta oposición y persecución. Hicimos una campaña en un pueblo que se llama Torreperojil, en la provincia de Jaén. Y en la primera semana de la campaña, que duró 2 semanas, pero en la primera hubo un accidente trágico y murieron 2 jóvenes del pueblo. ¿Y saben ustedes qué pasó? La gente empezó a correr el rumor que por nuestra presencia ahí es que sucedió esa tragedia. Así que ya de entrada ya teníamos oposición. Rápidamente voy a ir a los otros por el tiempo. Estos 2 misioneros regresan a su iglesia, según el capítulo 14, y presentan su informe. Luego viajan a Jerusalén para resolver un punto doctrinal, según el capítulo 15. Y aquellos van ahí para representar a las iglesias, especialmente la iglesia de Antioquía. Y luego, en el capítulo 15, al final, versículo 36, se encuentra una de las cosas que si yo hubiera sido el escritor del libro de Hechos, yo lo hubiera saltado, no lo hubiera mencionado. Pero surge aquel conflicto, ¿no?, entre Pablo y Bernabé, hasta que el equipo se dividió. Y luego Pablo reconoce que Juan Marcos era útil para el ministerio. ¿Qué principios he aprendido yo de esto? Bueno, que cada miembro de un equipo debe visitar e informar a sus iglesias. Esto es muy importante, hermanos. Cuando a veces nos ven a nosotros aquí, nos dicen, bueno, están de vacaciones. Digo yo, vaya, qué vacaciones, esto es cosa seria. Hay que viajar mucho y dormir en diferentes camas. Un equipo debe tener su declaración de fe o su confesión de fe. ¿En qué creemos? ¿Este equipo en qué cree? Y hay que tener una declaración de fe. Porque cuando viene un nuevo miembro al equipo, debe saber cuáles son los principios bíblicos que ha establecido el equipo. Un equipo puede pasar por conflictos y a veces los conflictos son serios, hermanos, y no me da mucho tiempo para profundizar por esto, pero hermanos, a veces en los equipos misioneros saltan las chispas, porque a veces surgen conflictos, ¿no? Se enfada uno, o la mujer, la esposa, y la cosa se pone difícil. Y los miembros de un equipo deben reconocer el trabajo de otros, como lo hizo Pablo al final de sus días. Él dijo, tráeme a Juan Marcos porque me es útil en el ministerio. Pero ¿quién había trabajado en la vida de Juan Marcos? Pues fue Bernabé. Cuando se dividió el equipo, Bernabé se llevó a Juan Marcos y empezó a trabajar con él, un novato, y empezó a formarle, como hizo también con Pablo, y luego este hombre llegó a ser alguien importante. Ahora, para terminar, hermanos, ¿sabe usted cuál era el secreto de Bernabé? Está en el capítulo 11 y versículo 24. Era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, dice el texto bíblico. Ahí está el secreto, hermanos, de Bernabé. Él, hermanos, formó equipos y sirvió al Señor con fidelidad porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y de esos son los que necesitamos, hermanos. Necesitamos obreros en el campo que sean buenos, que sean llenos del Espíritu Santo y de fe. Hermano, a mí en el campo nadie me ha preguntado cuánto saqué en hebreo o en griego, o cuánto saqué en escatología. Esas preguntas nunca te les hacen. Lo único que ven es tu vida, tu testimonio, tus palabras. Cómo cuidas de tu esposa, de tus hijos, ¿no?
Ahora, eso no quiere decir que uno no vaya a estudiar, no, eso no estoy diciendo, ¿no? Que tienes que esforzarte. Pero cuando ya uno llega en el ministerio, la gente no le hace esas preguntas. Hermano, usted sacó buenas notas en el seminario. No, lo que ellos quieren ver es el resultado, el fruto del trabajo. Y hermano, necesitamos gente que sea llena del Espíritu Santo. Por eso es que Bernabé tuvo éxito y por eso es que tenía la capacidad de ceder el liderazgo y formar equipos para trabajar juntos, porque él era lleno del Espíritu Santo. En esta generación, hermanos, necesitamos misioneros que tengan estas cualidades, porque entonces la obra del Señor se va a multiplicar. Que el Señor les bendiga.